La clase de hoy va a arrancar con la unidad 3. La unidad 3 es la que establece lo que es y lo que se denomina préstamos. Reembolso de préstamos. Los distintos sistemas de reembolso de préstamos que vamos a ver y cómo se incorpora a la materia. ¿Qué necesitamos saber bien para hablar de reembolsos de préstamos? Fundamentalmente rentas y tasas equivalentes. Vamos a abrir el archivo que les compartí. Y vamos a compartirlo con nuestros... ¿Hay alguien que quiere entrar? Vamos a desconectar los celulares. Muy bien. ¿Qué es un reembolso de préstamos? Es un ejemplo o una aplicación, mejor dicho, de el concepto de operaciones financieras complejas rentas. Dentro de lo que es el reembolso de préstamos, nosotros vamos a arrancar con un pequeño ejemplo que nosotros usamos para empezar a ver rentas, que era el siguiente. ¿Qué dijimos? Dijimos, una renta es una operación financiera compleja donde lo que nosotros tomábamos en cuenta era, en el caso, tres términos, la tasa de interés era del 10% en cada uno de los intervalos. ¿Y qué hacíamos en rentas? Calculábamos, ¿cuál era el objetivo de rentas? Calcular el valor en algún momento del tiempo de esta suma de flujo de fondos, de esta operación financiera. Habíamos elegido el momento cero, donde habíamos calculado nuestro valor actual de 3 cuotas a la tasa del 10. ¿Y qué habíamos determinado? Que era la suma de una progresión geométrica decreciente. Explicamos todo lo que es el proceso, cómo se calculaba la fórmula, y utilizábamos esta fórmula, C por ANI, para determinar el valor actual de una renta inmediata de pagos vencidos. Ahora, en esta unidad, vamos a utilizar toda la herramienta de rentas para poder explicar el comportamiento de un préstamo bajo los distintos sistemas. Vamos a utilizar un poquito el pizarrón y la calculadora. Saquen la calculadora, muy importante. Creo que necesito que ustedes también participen en esta clase y me digan a qué resultado arribamos con este ejercicio. Era 100 por 1 menos 1 más 0,10 a la menos 3 sobre 0,10. Esto les daba algo así
como 248,69. No me acuerdo. A ver. 248,69. ¿Recuerdan esto? Bueno, vamos a partir de este tema y ahora vamos a ver el comportamiento de lo que hay en estos 100, en esta cuota, en cada una de estas cuotas. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo con este ejemplo? Lo que estoy diciendo es que esta operación financiera compleja de 3 cuotas de 100 pesos anuales, vamos a suponer, en 3 años, equivalen a 248,69 pesos hoy. Estos valores entre sí, ¿cómo son? Equivalentes. Estos flujos de fondos son equivalentes. Ahora imaginemos que esto es un préstamo. Si yo digo que esto es un préstamo y el valor actual va a ser un valor prestable, yo voy a tener que reembolsar 3 cuotas de 100 para cancelar el valor del préstamo. Por lo tanto, hay algo que es la suma de los valores nominales de los flujos de fondos. ¿Cuánto da la suma de los valores nominales del flujo de los flujos de fondos? 300. Bien. Y los 248,69. La suma de los valores nominales de los flujos de fondos contra los 248,69, y yo sumo literal los 3 flujos de fondos que me dan 300, nominalmente, en términos monetarios, esto no está mal. ¿Está bien? No está mal, en términos monetarios, es el desembolso que yo voy a tener que hacer a valores corrientes de esta operación financiera compleja. Que no quiere decir que estos 300 representen un valor financiero medible en un momento del tiempo. ¿Se entiende un poquito esta diferencia? Importante, me voy de cámara, importante que yo, cuando explique esto que hay, esta diferencia, que son 51,31 entre este valor y este valor, tenga algún significado. Yo tengo que darle un significado financiero. Pues esta parte de la materia le va a dar el significado financiero a este ejemplo. ¿Bien? ¿Qué estoy diciendo con este criterio? Que estoy asumiendo que acá, con estas 3 cuotas, voy a cancelar el préstamo y voy a pagar los intereses. Por lo tanto, esta cuota va a tener contenida la parte de amortización más un componente de intereses. Vamos a llamarlo así. Y con esto vamos a dar por iniciada nuestra clase de hoy. Este componente que es la cuota total o pago que voy a realizar yo como deudor, en este caso me pongo del punto del deudor, contiene la devolución del préstamo más el uso del dinero, más el costo por el uso del dinero. Vamos ahora a empezar a analizar este componente primero. ¿Qué es ese componente que voy a explicar? Eso se llama amortización de una deuda.
Y cuando me refiero a amortización de una deuda, me refiero a la cancelación de esta deuda en el lapso de la operación financiera. También, por sentido amplio, puede estar incluido, como dice acá, el componente de interés para salvaguardar el costo financiero del préstamo. O sea, para compensar el uso del dinero. Entonces, se dice que amortizar una deuda es el proceso por el cual esa deuda es extinguida en el transcurso de la operación financiera. Fíjense que lo que dice abajo es que si esta amortización, si los pagos de la amortización son de igual importe, forman una renta constante. O sea, obviamente que todo lo que aprendimos de rentas lo vamos a usar ahora en préstamos. Y lo vamos a distinguir de otro concepto, que es el concepto de fondo de amortización. ¿Por qué arrancamos por estos temas? Porque justamente es el tema que se incorpora a lo que ya vimos de rentas. Amortizar y fondo de amortización. El fondo de amortización es justamente lo que Dunrauf explica como imposición. ¿Para qué sirve? ¿Y qué es? Primero, ¿qué es? Es la aplicación en una entidad financiera de determinados fondos que me van a permitir, al finalizar esa colocación, cancelar una deuda, reponer un activo, pagar una deuda, también eso ya lo dije, pagar una deuda, o sea, reembolsar el capital de un préstamo, capitalizar algunos activos de producción que necesiten un cierto mantenimiento, como por ejemplo, cuando hablamos del inmueble, que yo que determinado año yo tengo que hacer del inmueble para que esto siga dando una renta, le tengo que hacer un mantenimiento, una capitalización que nos lleva a un concepto que nosotros analizamos bajo el concepto de costos capitalizables. Pasa con el inmueble, pasa por ejemplo con los postes de luz de la calle, con los postes de mantenimiento de traslado de energía, con los caños que trasladan los oleoductos, tienen necesidad de un mantenimiento. El mantenimiento necesita de este análisis financiero justamente porque de alguna manera tenemos que analizar qué costo financiero tiene este activo. Vamos a borrar el pizarrón para poder utilizar lo que... Esto guárdenlo, vamos a después utilizarlo, pero antes de... La diferencia concreta entre fondo de amortización y amortización. En el fondo de amortización, el importe de los pagos en cada uno de los plazos sirve para incrementar ese capital, ¿sí? En el caso de la amortización, sirve para pagar, en sentido amplio, el componente de devolución del capital más el pago del interés. Estos pagos que se hacen en el fondo de amortización los controla el deudor de alguna manera y los coloca a lo que se llama tasa pasiva,
Cuando los pagos se hacen en una amortización, el pago lo hace el deudor, se lo hace al acreedor y de alguna manera se lo cotizan a una tasa activa. En el caso del fondo de amortización, la deuda está inmóvil. O sea, vamos a lo que es, ¿cuál ejemplo podríamos incorporar? En este caso sería el ejemplo del sistema de reembolsos bajo el régimen americano. Y en la amortización, la deuda con cada pago se reduce, o sea, no se mantiene constante, sino que se va reduciendo. Y acá encontramos todos los demás sistemas, francés, alemán, los sistemas argentinos. Y por último, en el caso del fondo de amortización, no hay ninguna provisión para el pago de intereses sobre la deuda, mientras que acá los intereses forman parte de cada uno de los pagos. ¿Se entiende la diferencia? Muy importante esta diferencia, porque de alguna manera el fondo de amortización permanece bajo control del deudor, mientras que la amortización no permanece bajo el control del deudor, sino que se es entregada al acreedor y eso es el que controla esos pagos. Entonces, vimos que tenemos dos componentes nuevos dentro de la cuota o término de la renta. ¿Qué es qué? La amortización y el interés. Estos dos componentes son los que me van a definir la clasificación de todos los sistemas de reembolso. ¿Qué necesito yo saber de la amortización? Que esa amortización me permite a mí reducir el capital de la deuda. O sea, reduzco la deuda, o lo que se llama, reduzco el principal. Cuando ustedes encuentren el concepto el pago principal y el pago de interés o el pago de renta, cuando hablan de pago principal, el principal siempre es el dinero que se sacrificó para un consumo posterior. Y cuando hablo de interés, como concepto, recuerden que esto no nos apartamos del costo de la unidad de capital en la unidad de tiempo, y responde fundamentalmente a este intercambio temporal de fondos. En esto se va a basar el componente de interés, en el intercambio temporal que yo hago de los fondos entre el acreedor y el deudor, y el equilibrio que hay por este intercambio en la igualdad de compromisos que yo voy a tener entre deudor y acreedor. Si no se dan estas características o premisas, no podría haber un préstamo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que en cada uno de los casos, tanto en la amortización como en el interés, tengo la forma de cálculo de cada uno de estos componentes y la oportunidad de pago. Bajo estas dos cosas, bajo estos dos criterios, yo voy a dividir lo que es cada uno de los reembolsos y voy a caracterizar cada uno de los reembolsos. Fíjense que esta filmina está lo mismo que vimos anteriormente, el intercambio de capitales entre prestamista y prestatario en un tiempo determinado y el prestatario que se compromete a devolverlo al prestamista con el pago del interés por la utilización de los fondos. Esto es, digamos así, el componente principal de este estudio.
Una economía sana necesita de un régimen de préstamos, de crédito que le llaman. Cuando ustedes escuchan hablar que en la economía no hay crédito, es porque realmente el único que está dispuesto a pagar por el uso del dinero es el Estado, que es el que imprime el dinero. Cuando una economía no tiene crédito, estamos hablando, por ejemplo, en el momento actual, donde entre privados no hay posibilidad de obtener un crédito o un préstamo y pueda ser pagable. O sea, el tema es, ¿puedo obtener un préstamo? Sí, pero ¿es pagable en función de mi flujo de fondos a largo plazo? No. Hoy dieron, creo que hoy o ayer, dieron la inflación del mes de agosto. ¿Saben cuánto fue la inflación del mes de agosto? Hoy la dieron. ¿Cuánto? ¿Saben? 12.4 fue el índice, el IPC consumidor, pero ¿y la mayorista? 18.6. ¿Eso qué significa? La mayorista, la inflación de septiembre, consumidor del mes que viene, cuando se dé el mes que viene. ¿Esto qué te está indicando? Que la inflación de agosto no recibió todo el efecto del envión de la devaluación que hubo después de las PASO. ¿Dónde se vio reflejado? En los mayoristas. Pero en los minoristas no. Más allá de que los minoristas tienen algunos precios regulados. Por lo tanto, no se puede tomar en cuenta. Cuando la inflación mayorista es tan elevada respecto de la minorista, eso va a traer consecuencias al mediano plazo, corto, mediano. ¿Esto qué me está diciendo? Si yo puse un plazo fijo en agosto, ¿gané o perdí? Tradicional. ¿Cuánto era? 97, 108. ¿Gané o perdí? A eso es lo que... Y si yo quiero descontar un cheque, yo soy empresa, y yo quiero descontar un cheque, no ya un plazo fijo que es un dinero ocioso. Yo quiero descontar un cheque o quiero tener un crédito con mis proveedores. ¿Puedo tener crédito con mis proveedores a más de 30 días? No. ¿Por qué? Porque no podemos determinar el precio justamente por la oscilación que hay de estos vaivenes. Esto significa que no hay préstamos, no hay crédito. Un país, para que tenga proyección, necesita que el crédito, sobre todo lo que es el crédito hipotecario, tenga un relativo ratio sobre el PBI. Nosotros no lo tenemos, por lo tanto, estamos hablando de un préstamo que generalmente lo que vamos a ver es préstamos para consumo a tasa subsidiada, como el ejemplo que me mandaron uno de sus compañeros. Cuando vemos entonces los diferentes sistemas, ¿qué tengo? En función de la amortización y el interés, lo puedo clasificar. Pero también lo puedo clasificar en función de la frecuencia de los pagos. Es decir, puede haber un reembolso de préstamo que me diga, me prestás 1.000 pesos y yo te los devuelvo en 30 días. O sea, nos vamos a operación financiera simple con 2 flujos de fondos. Sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera también puede aplicar al reembolso de préstamos, que obviamente nosotros en esta parte no vamos a profundizar, justamente porque
de alguna manera, ya lo vimos en la unidad 1. Entonces, pero podemos decir que las diferentes clasificaciones, yo puedo decir que el capital lo puedo pagar de una sola vez o en varias veces. Los intereses los puedo pagar una sola vez o en varias veces. Eso también me va a dar distintos regímenes de préstamos a la hora de clasificar los sistemas. Pagos periódicos o pagos constantes. Pagos variables, pagos perpetuos. O sea, yo tengo todo el bagaje de lo que vi en la unidad 1 y en la unidad 2 para armar mi reembolso de préstamo. No necesariamente me tengo que atar a un sistema predeterminado a la hora de establecer un instrumento financiero. Lo que yo hago es utilizar todo el bagaje financiero para decir, por ejemplo, la deuda, devolvémela anualmente, mientras que los intereses vos me los vas a pagar mensualmente. ¿Esto existe? Sí. ¿Es posible? ¿Y hay acuerdo entre deudor y acreedor? Es posible. Nosotros ahora, en esta iniciación de reembolso de préstamos, lo que vamos a mostrar es la sincronización entre la devolución del capital y el pago del uso del dinero para analizar cada uno de los sistemas. Pero no quiere decir que yo no pueda establecer un mix entre ambos. Entonces, me voy a basar mi clasificación no en todo lo que vimos de pago único, pago variable, pago permanente, pago periódico, sino en cómo calculo los intereses. Nuestra clasificación de los reembolsos de préstamos en la unidad 3 se basa en cómo calculo los intereses. Entonces tengo dos grandes grupos. Calculo los intereses sobre saldo de deuda o calculo los intereses directamente sobre el préstamo. Si yo digo que calculo los intereses sobre saldo de deuda, básicamente me refiero a tres posibilidades de cuadro. Uno es sistema francés, que es el que vamos a empezar a ver en estos momentos. El sistema alemán y el sistema americano, de los cuales yo puedo mostrarlos de dos maneras diferentes. Americano sin fondo amortizante y americano con fondo amortizante. Dentro de lo que son sistemas sobresaldos, también vamos a encontrar uno que es alemán adelantado como variante del sistema alemán. Pero ya, de alguna manera, tiene una alternativa donde yo pago los intereses por adelantado y ya la TIR de ese reembolso de préstamos no es la tasa pactada. Y cuando voy a los sistemas directos, me encuentro con 4 sistemas, llamados sistemas argentinos ambos, por su utilización dentro de este país. Son el sistema interés directo cargado, el sistema de interés directo descontado, el sistema de interés sobre saldos promedio cargado y el sistema de interés sobre saldos promedio descontado. Características que llamamos R, T, U y Z respectivamente. Lo llamamos, ¿por qué lo llamamos así? Porque nos referimos como abreviatura a la tasa o el coeficiente que utilizamos para referirnos a cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, esto lo vamos a ver ya luego del parcial, el sistema de interés directo cargado, en realidad el sistema es sistema de interés directo cargado reembolsable en cuotas uniformes de amortización e interés,
Y como el nombre resultó largo, le dijimos sistema R. Pero si ustedes en un final me vienen y me dicen sistema R, y yo no tengo más remedio que empezar a preguntar a qué se refiere. Porque R es un álgebra y lo puedo usar para definir el coeficiente de este sistema de reembolso o también se usa para definir el componente de amortización del reembolso.